Luego de la captura de El Chavo Félix, lo que se encontró en casa de este hombre dejó a la policía sin palabras. ¿Qué fue lo que se encontró en esa casa? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Tras el operativo que culminó con la captura de Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, la policía sigue los procedimientos estándar. Realizó una inspección exhaustiva en las propiedades vinculadas a él, incluyendo su hogar principal en el poblado de Quilá, Sinaloa. Lo que inicialmente se esperaba que fuera una operación rutinaria para recolectar evidencias que fortalecieran los cargos en su contra, pronto se convirtió en un descubrimiento perturbador, que dejó atónitos incluso a los agentes más experimentados. La casa, que a primera vista parecía una residencia modesta y discreta, ocultaba un lado oscuro que exponía las profundidades del mundo criminal en el que el Chavo Félix había vivido y prosperado. El allanamiento comenzó al día siguiente de su captura, cuando un equipo de fuerzas especiales, junto con agentes de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, llegaron a la propiedad ubicada en una zona aparentemente tranquila del poblado. Los vecinos, acostumbrados a la presencia intermitente de vehículos lujosos y movimientos sospechosos alrededor de la casa, observaban desde lejos, mientras los agentes entraban con herramientas para forzar las puertas y asegurar el perímetro. Lo que encontraron en el interior fue mucho más que simples evidencias de su actividad criminal. Al cruzar la entrada principal, los agentes notaron de inmediato que la casa estaba equipada con sistemas avanzados de seguridad. Cámaras de vigilancia y monitores estaban instalados en cada rincón, lo que permitía a El Chavo Félix observar los alrededores de su propiedad en tiempo real. Además, las puertas y ventanas estaban reforzadas, indicando que esperaba la posibilidad de un ataque o una incursión. Aunque estas medidas de seguridad eran comunes entre figuras del crimen organizado, lo que encontraron más allá de la fachada inicial fue lo que verdaderamente dejó a todos impactados. El primer indicio de que algo más oscuro se escondía en la casa surgió en una habitación del segundo piso, que parecía ser una especie de oficina personal. Allí los agentes encontraron documentos detallados que registraban las operaciones financieras de la organización, desde rutas de tráfico de drogas hasta sobornos pagados a funcionarios públicos y fuerzas locales. Aunque este tipo de registros no era inusual, lo que sobresalió fue el nivel de detalle y la frialdad con la que estaban organizados. Cada transacción estaba documentada con nombres, fechas y cantidades, dejando claro que el Chavo Félix manejaba sus negocios con una precisión casi obsesiva. Sin embargo, también encontraron listas de personas marcadas como conflictivas o prescindibles, lo que daba indicios de decisiones letales tomadas en nombre de la organización. La inspección continuó hacia las habitaciones privadas, donde los agentes descubrieron un vestidor lleno de ropa de diseñador, relojes de lujo y accesorios que contrastaban con la imagen discreta que el Chavo Félix proyectaba en público. Sin embargo, lo más perturbador estaba escondido detrás de una puerta camuflada que a simple vista parecía ser parte de la pared. Al abrirla, los agentes encontraron un sótano al que se accedía por unas escaleras estrechas. Lo que vieron allí fue suficiente para helar la sangre de todos los presentes. El sótano estaba dividido en varias secciones, cada una más inquietante que la anterior. En una parte, había una celda improvisada con barras de acero, dentro de la cual se encontraban cadenas, esposas y grilletes. Aunque no había nadie en ese momento, las marcas en la pared y el suelo sugerían que el lugar había sido utilizado para retener a personas contra su voluntad. Las condiciones eran deplorables. El aire era pesado, con un hedor a humedad y encierro, que hacía evidente que los prisioneros habían sido mantenidos en circunstancias inhumanas. Este descubrimiento llevó a los agentes a sospechar que el Chavo Félix no solo era un operador financiero, sino que también estaba directamente implicado
en secuestros y torturas. Otra sección del sótano estaba dedicada a lo que parecía ser una sala de reuniones clandestinas. Una mesa de madera maciza, rodeada de sillas, ocupaba el centro del espacio, mientras que las paredes estaban cubiertas con mapas y fotografías. Muchas de las imágenes mostraban a personas identificadas como enemigos o competidores de la organización, junto con notas que detallaban sus movimientos, hábitos y posibles puntos débiles. Este cuarto parecía ser el lugar donde se planificaban operaciones para eliminar amenazas o consolidar el control territorial. Lo más inquietante se encontró en una habitación separada dentro del sótano. Allí, los agentes descubrieron una colección de objetos que iban desde armas automáticas hasta imágenes y símbolos asociados con rituales esotéricos. En una esquina había un altar improvisado adornado con velas, figuras de santos populares en la cultura del narcotráfico y recipientes que contenían lo que parecían ser restos animales. Este espacio daba la impresión de que el Chavo Félix creía en una especie de protección espiritual para sus actividades, combinando prácticas religiosas con un oscuro simbolismo que reflejaba su necesidad de controlar todos los aspectos de su vida y sus operaciones. En el resto de la casa, los agentes encontraron más evidencias que consolidaron la imagen del Chavo Félix como un hombre que operaba con una mezcla de cálculo frío y brutalidad. Había una colección de teléfonos celulares, muchos de ellos con líneas activas y programados con números de contactos que aún no han sido identificados. También descubrieron cajas fuertes escondidas detrás de paneles en las paredes, algunas de las cuales contenían grandes cantidades de dinero en efectivo, lingotes de oro y documentos de propiedad de bienes inmuebles en diferentes estados de México. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un conjunto de vídeos encontrados en un disco duro oculto en una de las oficinas. Los agentes, al revisarlos preliminarmente, descubrieron grabaciones que mostraban interrogatorios y torturas llevados a cabo por miembros de la organización. Aunque no apareciera directamente el Chavo Félix en estas grabaciones, era evidente que las acciones documentadas estaban relacionadas con las decisiones y el control de la célula criminal que lideraba. Estas imágenes no solo reforzaron la gravedad de los cargos en su contra, sino que también dieron una visión escalofriante de las tácticas utilizadas para mantener el poder y la disciplina dentro del grupo. La magnitud de lo que se había revelado en su hogar no solo fortaleció los cargos en su contra, sino que también ofreció un vistazo aterrador a la escala de las actividades y el nivel de brutalidad que había ampliado en su ascenso dentro del mundo del crimen organizado. El general encargado del operativo, una figura reconocida por su dureza y compromiso con la lucha contra el narcotráfico, ofreció declaraciones a la prensa ese día, rompiendo con el tono reservado que a menudo caracteriza a los comunicados oficiales. Frente a un enjambre de cámaras y periodistas que buscaban respuestas, el general, vestido con su uniforme impecable, apareció en una conferencia de prensa improvisada en las instalaciones del Comando Central. Su expresión era grave y el ambiente estaba cargado de expectación. La captura del Chavo Félix ya había sido considerada un gran logro, pero los nuevos hallazgos amplificaban enormemente la relevancia del caso. Los periodistas, armados con preguntas incisivas, aguardaban ansiosos por escuchar cómo describiría el alto mando militar lo que se había descubierto. El general comenzó sus declaraciones agradeciendo a las fuerzas involucradas en el operativo por su dedicación y trabajo en equipo. Sin embargo, rápidamente cambió el tono hacia uno más serio y condenatorio, dejando en claro que lo que se había descubierto sobre el Chavo Félix iba más allá de lo que cualquiera habría imaginado. Sabíamos que este hombre era un operador financiero de un grupo delictivo, alguien clave en el manejo de los recursos que alimentaban actividades ilícitas, pero lo que encontramos demuestra que su influencia y su crueldad
alcanzaban niveles que incluso nosotros no imaginábamos. El general detalló algunos de los hallazgos sin entrar en demasiados detalles gráficos, pero lo suficiente como para transmitir la gravedad del asunto. Habló sobre las celdas improvisadas en el sótano de la residencia, las listas de objetivos marcados para eliminación, los registros meticulosos de sobornos y extorsiones, y las pruebas audiovisuales que vinculaban directamente a la organización con actos de tortura y asesinato. Estamos ante un hombre que no solo manejaba dinero sucio, era alguien que supervisaba y facilitaba actos de violencia extrema. Este individuo se convirtió en una pieza clave para mantener la maquinaria de terror que su organización desplegaba en esta región. Las palabras del general resonaban con fuerza. Su voz, firme pero cargada de indignación, reflejaba no solo el deber de cumplir con su responsabilidad, sino también una clara desaprobación hacia la crueldad desmedida, la cual personificaba al Chavo Félix. No era común que altos mandos militares mostraran este nivel de emoción pública, pero el caso había tocado un incluso entre aquellos acostumbrados a lidiar con los horrores del crimen organizado. Lo que encontramos en esta casa es una muestra de cómo estas organizaciones operan desde las sombras, utilizan el miedo, la violencia y el dinero para expandir su control y destrozar comunidades. Y este hombre, Juan Carlos Félix Gastelum, fue el arquitecto de esa destrucción. La declaración que capturó la atención de todos y se convirtió en el titular principal de los noticieros fue cuando el general, visiblemente conmovido, afirmó con contundencia: «Les puedo asegurar algo, este hombre se va a podrir en la cárcel. No habrá excusa, no habrá salida para él. Lo que hizo no tiene perdón. Las vidas que arruinó, las familias que destrozó, todo eso será su condena, y se asegurará que nunca más pueda salir a lastimar a nadie». Estas palabras provocaron un revuelo inmediato. Los periodistas se lanzaron con preguntas, buscando obtener más detalles sobre las condiciones bajo las cuales el Chavo Félix sería procesado y las implicaciones de los hallazgos para el desmantelamiento de su organización. Algunos cuestionaron si las autoridades serían capaces de garantizar que permaneciera bajo custodia, dado el historial de fugas y corrupción en el sistema penitenciario. Otros preguntaron si se planeaban operativos adicionales para capturar a los miembros restantes de su red criminal. El general respondió con la misma firmeza, asegurando que las fuerzas de seguridad estaban comprometidas a llevar a cabo una investigación exhaustiva y a desmantelar completamente la célula que encabezaba. «Entendemos la preocupación de la ciudadanía», dijo el general, dirigiéndose directamente a la cámara como si hablara a cada persona del país. «Sabemos que muchos se preguntan si esta captura realmente cambiará algo. Lo que puedo decirles es esto: cada acción que tomamos es un paso hacia la recuperación de la paz. No es fácil y sabemos que hay un largo camino por recorrer, pero no vamos a descansar hasta que estas organizaciones sean erradicadas». Las declaraciones del general también provocaron reacciones encontradas entre el público y los analistas de seguridad. Para algunos, sus palabras fueron un mensaje contundente de que las autoridades estaban dispuestas a tomar medidas firmes contra figuras importantes del crimen organizado. Para los otros, la promesa de que el Chavo Félix se podría en la cárcel reflejaba un enfoque punitivo que, aunque necesario, no abordaba las raíces más profundas del problema, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción, que permiten que estas estructuras criminales prosperen. Los familiares de las víctimas de la violencia generada por la organización del Chavo Félix también reaccionaron al discurso del general. Algunos expresaron alivio al saber que las autoridades estaban comprometidas a buscar justicia, mientras que otros permanecieron escépticos, señalando que en el pasado habían escuchado promesas similares sin ver resultados tangibles. «Esperamos que esta vez sea diferente», dijo un hombre que había perdido a un hermano en un enfrentamiento relacionado con el grupo criminal. «Queremos ver acciones reales, no solo palabras.
Desde el momento en que cruzó los portones de la prisión, las autoridades penitenciarias, conscientes de su historial y del impacto de su captura, parecían haber decidido que el Chavo Félix no solo debía ser castigado legalmente, sino también sufrir las consecuencias físicas y psicológicas de su caída. La llegada del Chavo Félix a la prisión fue un espectáculo en sí mismo, escoltado por un convoy de vehículos blindados, con una docena de guardias armados vigilando cada uno de sus movimientos. Su entrada fue cuidadosamente planeada para evitar cualquier intento de rescate o interferencia. Sin embargo, una vez dentro, la atmósfera cambió drásticamente. En lugar del trato profesional que había recibido durante su captura y traslado, se encontró en un entorno donde los guardias y el personal penitenciario parecían dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para demostrarle que no era diferente de los demás reclusos, a pesar de su infame reputación. El primer acto de humillación ocurrió al momento de su ingreso. Al igual que todos los demás internos, fue obligado a despojarse de su ropa y a someterse a una inspección minuciosa. Pero mientras que este procedimiento es estándar en cualquier prisión, en su caso se llevó a cabo con una evidente intención de degradarlo. Los guardias lo empujaban y lo insultaban, lanzando comentarios despectivos sobre su caída. Este es el gran Chavo Félix, no eres más que un cobarde ahora. Se burlaban, mientras lo obligaban a permanecer de pie desnudo frente a ellos durante un tiempo innecesariamente prolongado. Una vez que entregaron el uniforme de prisionero, su transición al régimen carcelario estuvo marcada por constantes humillaciones. Los guardias, conscientes de su historial y de los crímenes que se le atribuían, parecían haber hecho un pacto implícito para asegurarse de que el Chavo Félix sintiera el peso de su nueva realidad a cada momento. Lo enviaron a una celda pequeña, ubicada en una sección de la prisión conocida por su dureza y sus condiciones precarias. Allí las paredes estaban manchadas de humedad. La única cama era un catre metálico sin colchón, acompañado de una delgada manta que apenas servía para protegerse del frío de la noche. Desde el primer día, los castigos físicos se convirtieron en una rutina. Cada vez que cometía un error menor o incluso sin motivo aparente, los guardias le arrastraban fuera de su celda y lo sometían a golpizas que dejaban su cuerpo lleno de moretones y cortes. Estas palizas llevadas a cabo en lugares donde las cámaras de seguridad no podían capturarlas, asegurándose de que no hubiera pruebas físicas de los abusos. Los golpes eran acompañados de insultos y burlas constantes. ¿Dónde están tus millones ahora? Aquí no tienes nada, le decían mientras lo pateaban en el suelo. Las humillaciones no eran solo físicas. Los guardias también lo obligaban a realizar tareas degradantes, como limpiar los baños más sucios de la prisión o recoger la basura mientras otros internos observaban y se burlaban de él. La comida, un elemento esencial para cualquier recluso, también se utilizaba como herramienta de castigo, mientras que los demás internos recibían raciones básicas pero suficientes para sobrevivir. Al Chavo Félix a menudo le servían porciones deliberadamente reducidas o le daban comida en mal estado. En algunas ocasiones simplemente lo dejaban sin comer durante todo el día, obligándolo a soportar el hambre mientras observaba a otros prisioneros recibir su alimento. «Agradece que te demos algo», le decían los guardias con tono sarcástico. Cuando se atrevía a pedir más, las noches eran especialmente difíciles. Los guardias, aparentemente decididos a privarlo de cualquier momento de tranquilidad, golpeaban los barrotes de su celda a intervalos irregulares para impedirle dormir. En ocasiones, lo despertaban abruptamente en mitad de la noche, solo para obligarlo a pararse contra la pared durante horas. Un castigo diseñado para destacarlo física y psicológicamente. Cuando intentaba protestar, las represalias eran inmediatas y brutales, dejándole claro que no tenía voz ni poder dentro de aquel lugar. Los demás internos, al principio cautelosos por la presencia de alguien tan notorio como el Chavo Félix, pronto comenzaron a seguir el ejemplo de los guardias, algunos buscando ganarse el favor del personal penitenciario. Lo acosaban
y lo atacaban verbalmente, mientras que otros simplemente lo ignoraban, temerosos de involucrarse con alguien que traía tanta atención indeseada. Esto lo dejó completamente aislado, sin aliados ni apoyo dentro de la prisión, una situación que solo incrementaba su vulnerabilidad. Quizás lo más brillante de todo fue la manera en que los guardias lo utilizaban como un ejemplo de lo que les ocurría a quienes desafiaban al sistema. En varias ocasiones, lo llevaban al patio principal y lo obligaban a pararse frente a los demás reclusos, mientras anunciaban en voz alta su identidad y los crímenes a los que se les acusaba. Aquí tienen al gran Chavo Félix, el hombre que creía que era intocable. Miren cómo ha caído, proclamaban, mientras los internos se burlaban o lo observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. A pesar de todo, el Chavo Félix intentaba mantener una fachada de fortaleza. Sabía que cualquier muestra de debilidad solo empeoraría su situación, pero el desgaste era evidente. Cada día que pasaba, su cuerpo se volvía más frágil y su mirada más apagada. Las semanas de castigos y humillaciones lo estaban transformando lentamente, erosionando la confianza y la arrogancia que una vez definieron su personalidad. Los guardias, al darse cuenta de que sus métodos estaban teniendo efecto, no mostraban señales de detenerse. Para ellos, el Chavo Félix no era solo un prisionero, era un símbolo del poder que las autoridades habían recuperado al capturarlo, y querían asegurarse de que nunca olvidara su lugar. Lo que debía ser el inicio de un proceso judicial formal se convirtió rápidamente en un periodo de constante humillación, agresiones físicas y castigos extremos por parte de los guardias. En las primeras semanas de su internamiento, el Chavo Félix experimentó en carne propia lo que significaba estar en el punto de mira, no solo del sistema penitenciario, sino también de las fuerzas de seguridad que parecían tener una cuenta pendiente con él, impulsadas por el peso simbólico de su captura y los horrores que se le atribuían. Su llegada a la prisión estuvo marcada por un ambiente hostil. Los guardias, muchos de ellos conscientes de quién era y del poder que había ostentado como operador financiero de un importante grupo criminal, parecían haber decidido que él no recibiría el mismo trato que los demás internos. Desde el primer momento en que cruzó los portones de la cárcel, quedó claro que el sistema estaba diseñado para quebrarlo física y mentalmente. Su entrada no fue discreta. Fue escoltado bajo estrictas medidas de seguridad, pero también bajo un manto de burla y desprecio. ¿Este es el gran Chavo Félix? Aquí no eres nada, le dijeron los guardias mientras lo empujaban hacia el interior de las instalaciones. El proceso de registro fue el primer acto de humillación deliberada, aunque los procesos carcelarios suelen ser rutinarios. En su caso, se llevaron a cabo de una manera que buscaba maximizar su vulnerabilidad. Lo despojaron de su ropa y lo obligaron a permanecer desnudo en una sala fría mientras los guardias hacían comentarios despectivos sobre su cuerpo y su aspecto físico. ¿Con todo tu dinero no podías comprarte algo de dignidad? Se burlaban mientras le entregaban un uniforme raído que era claramente demasiado pequeño para él. El propósito de esta humillación inicial era claro: dejarles saber que dentro de esas paredes no habría respeto ni privilegios, solo degradación constante. En su primera noche en la celda asignada, el Chavo Félix se encontró con un espacio disminuido y sucio, con un catre de metal sin colchón y una manta delgada que apenas servía para protegerse del frío. El ambiente era opresivo y los gritos de otros internos resonaban en los pasillos, pero lo peor estaba aún por venir. A la mañana siguiente, los guardias lo despertaron de manera abrupta, golpeando los barrotes de su celda con bastones y lanzando insultos. «¡Levántate, basura! Aquí no hay tiempo para que los reyes duerman», le gritaron mientras los sacaban de su celda para realizar tareas degradantes. Durante las primeras semanas, las palizas se convirtieron en una rutina. Cualquier excusa era suficiente para que los guardias lo golpearan brutalmente,
ya fuera porque no respondía con la rapidez que esperaban o simplemente porque estaban de mal humor. Lo arrastraban a zonas fuera del alcance de las cámaras de seguridad y lo sometían a castigos físicos que incluían patadas, golpes con bastones y puñetazos. En más de una ocasión, lo dejaron tirado en el suelo durante horas, incapaz de moverse debido al dolor. Cada agresión iba acompañada de burlas y humillaciones verbales. ¿Dónde están tus millones ahora? Aquí no valen nada, le decían, reforzando la idea de que había perdido todo el poder que alguna vez tuvo. La comida, un elemento básico para cualquier recluso, también se convirtió en un instrumento de castigo, mientras que los demás internos recibían raciones mínimas, pero suficientes para sobrevivir. A el Chavo Félix a menudo lo dejaban sin comida durante días. En ocasiones, le entregaban una bandeja con restos fríos y en mal estado, sabiendo que por hambre no tendría más remedio que comerla. Esto es más de lo que tus víctimas recibieron, le decían, justificando su trato con un tono sarcástico y cruel. Este uso deliberado de la privación de alimentos no solo afectó su salud, sino también minó su moral, dejándolo en un estado de constante debilidad y desesperación. Las noches eran especialmente difíciles. Los guardias parecían disfrutar interrumpiendo su sueño, golpeando los barrotes de su celda a intervalos irregulares o encendiendo y apagando las luces para mantenerlo en un estado de alerta constante. En más de una ocasión, lo despertaron en mitad de la noche, solo para arrastrarlo a un patio desolado, donde lo obligaban a permanecer en pie durante horas, soportando el frío y la humedad sin poder moverse. Estos castigos eran diseñados no solo para castigarlo físicamente, sino también para desgastarlo psicológicamente, dejándole claro que no habría momento de paz mientras estuviera bajo su custodia. El aislamiento también jugó un papel crucial en su tormento. Aunque la prisión estaba llena de otros internos, el Chavo Félix fue mantenido separado de la población general para evitar posibles conflictos o intentos de asesinato. Sin embargo, este aislamiento, que podría haber sido un alivio para algunos, solo intensificó aún más su sufrimiento. Sin nadie con quien hablar o compartir su experiencia, quedó completamente solo con sus pensamientos, reviviendo constantemente los eventos que lo llevaron a esa situación y enfrentándose a la dura realidad de que su poder e influencia ya no significaban nada. En las pocas ocasiones que interactuaba con otros internos, su presencia era recibida como una mezcla de curiosidad y desprecio. Algunos lo miraban con resentimiento, viendo en él a un símbolo de la corrupción y la violencia que había devastado sus comunidades. Otros, especialmente los más jóvenes, lo observaban con fascinación, como si aún representara una figura de poder a pesar de su situación actual. Sin embargo, estos momentos de interacción eran fugaces, ya que los guardias se aseguraban de mantenerlo aislado, privándolo de cualquier posibilidad de establecer conexiones o buscar apoyo dentro de la prisión. Las semanas pasaron y el desgaste en el Chavo Félix se hizo evidente. Su cuerpo, una vez robusto, comenzó a mostrar signos de desnutrición y agotamiento. Sus ojos, que antes reflejaban confianza y autoridad, ahora estaban apagados, llenos de una mezcla de miedo y resignación. Aunque intentaba mantener una fachada de fortaleza, era claro que los castigos y las humillaciones estaban teniendo un efecto devastador en él. Cada día era una lucha por sobrevivir, no solo físicamente, sino también emocionalmente, mientras enfrentaba un futuro incierto en un entorno diseñado para destruirlo. Para los guardias, estos actos de abuso no eran solo una forma de castigo, eran también una forma de enviar un mensaje a los demás internos y al mundo exterior. El Chavo Félix era un símbolo de lo que podía suceder incluso a los hombres más poderosos cuando eran atrapados por el sistema. Al someterlo a estas condiciones externas, los guardias reforzaban la idea de que nadie, sin importar su estatus o riqueza,
estaba por encima de la ley dentro de esas paredes. Sin embargo, este enfoque también planteaba preguntas sobre los límites del castigo y la justicia, dejando en claro que, en el sistema penitenciario, la línea entre la disciplina y la crueldad podría ser peligrosamente delgada. Después de semanas de humillaciones constantes, golpizas injustificadas y privaciones de comida, su mente y cuerpo estaban agotados, pero su orgullo y el rencor que acumulaba día tras día lo mantenían en un estado de alerta constante. Para un hombre que había sido temido y respetado durante años en el mundo del narcotráfico, aceptar el trato degradante que recibía dentro de la prisión era un golpe más grande que cualquier paliza física. Sin embargo, aquel día algo en él cambió, como si un resquicio de la autoridad y el control que alguna vez tuvo despertara de nuevo, empujándolo a actuar de una manera que lo llevaría a consecuencias inevitables. La jornada había comenzado como muchas otras, con los guardias interrumpiendo en su celda al amanecer y golpeando los barrotes con sus bastones. «¡Levántate, basura!», gritaron como siempre, mientras uno de ellos abría la puerta y lo sacaba bruscamente al pasillo. El chavo Félix estaba acostumbrado a este trato, pero esa mañana notó que los insultos y empujones eran más agresivos de lo normal. Los guardias parecían estar particularmente de mal humor, y él, a pesar de su intento de mantenerse indiferente, empezaba a sentir que algo en su interior estaba a punto de romperse. El día transcurrió con las mismas rutinas de humillación. Lo obligaron a limpiar los baños de los guardias, una tarea que ya se había convertido en su castigo recurrente, pero esta vez lo hicieron frente a un grupo de otros internos que observaban con curiosidad y en algunos casos con burla. Cada vez que el chavo Félix trataba de ignorar los comentarios, uno de los guardias se acercaba a él y lo empujaba o lo golpeaba en la cabeza con el bastón. «¿No eras muy valiente allá afuera? Aquí no eres nadie», le repetían con sonrisas sardónicas que parecían alimentar la ira que empezaba a arder en su interior. El momento decisivo llegó durante la última ronda de inspección del día. Uno de los guardias, un hombre conocido por su crueldad hacia los internos, decidió intensificar las humillaciones. Mientras revisaba su celda, el guardia sacó una pequeña manta que el chavo Félix usaba para intentar soportar el frío de la noche y la lanzó al suelo. «Ni esto mereces», dijo pisoteándola frente a él. Fue en ese instante cuando algo en el chavo Félix se quebró. El acumulado de días sin dormir, el hambre constante, las heridas que no terminaban de sanar y, sobre todo, el desprecio con el que lo trataban, finalmente lo llevaron al límite. Con un movimiento rápido y cargado de furia, el chavo Félix se lanzó contra el guardia. Su cuerpo, debilitado por semanas de abuso, no tenía las fuerzas de antes, pero el ataque tomó a todos por sorpresa. Logró golpear al guardia en el rostro, haciéndolo tambalear hacia atrás, mientras el resto de los oficiales observaban atónitos. En ese momento parecía que el chavo Félix había recuperado un destello de la autoridad que una vez tuvo, como si al alzar el puño estuviera reclamando un fragmento de la dignidad que le habían arrebatado. Sin embargo, el triunfo fue efímero. Apenas unos segundos después del impacto, los demás guardias reaccionaron. Uno de ellos empujó al chavo Félix con tanta fuerza que cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el frío cemento de la celda.